palabra el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, don José Antonio Galdón Ruiz. Muy buenas noches, señor Ministro de Industria, Energía y Turismo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeros, familiares, amigos. Hoy es un día especial para la Ingeniería Técnica Industrial Española y para todos los que formamos parte de la misma, pero indudablemente lo es también para los que tras el proceso electoral y democrático hemos resultado elegidos para formar parte del máximo órgano de representación a nivel nacional e internacional de la misma. Y por tanto tendremos la responsabilidad de dirigir las estrategias por los que discurrirán nuestras actuaciones los próximos 4 años. Nos honra hacer público nuestro compromiso en presencia de la máxima autoridad española en materia industrial, energética y de turismo, y de tantas autoridades representativas del mundo de la política, la administración, la empresa, los colegios y la sociedad civil. Porque junto a ellos y con la colaboración de todos ustedes vamos a seguir trabajando de forma incansable para afrontar los retos que nos esperan con la mirada siempre puesta en el presente y el futuro y con la ilusión sincera de ser útiles a la sociedad en su conjunto. Dejando a un lado esa visión de corporativismo sesgado y desmesurado que de forma errónea se percibe muchas veces en las actuaciones de los colegios profesionales. Tanto la Constitución española, en su artículo 36, como la propia Ley de Colegios Profesionales, nos atribuyen una función vertebradora de la sociedad civil española, asignándonos un rol de administración delegada y corporación de derecho público, con el objetivo de cumplir la misión de velar por el ordenamiento y correcto ejercicio de las profesiones, los intereses de los colegiados, y lo que para nosotros resulta más importante, por cuanto demuestra que los objetivos anteriores se están cumpliendo, que es el de velar por la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de nuestros servicios. Por lo tanto, nuestra misión principal, el servicio a la sociedad. ¿Y cómo podemos servirla? Muy sencillo, a través del trabajo de los colegiados, trabajo que a su vez tendrá que ser brillante, con la máxima profesionalidad, honradez y por supuesto que aporte la competitividad que nuestra sociedad en su conjunto requiere. Estamos totalmente convencidos de que la competitividad de un país depende en gran medida de la de sus profesionales. Y es por ello que además de ofrecer los ingenieros mejor preparados, necesitamos un entorno que fomente una competencia sana y basada en los principios de excelencia, calidad y garantía profesional. En la actualidad atravesamos momentos donde de forma enmascarada, bajo el concepto mal entendido de liberalización, se está propiciando el libertinaje profesional y la competencia desleal, produciéndose el efecto totalmente contrario al deseado, y lo que puede resultar aún más grave en nuestro ámbito, que es que se pueda poner en peligro el derecho que todos los españoles tenemos a la seguridad. Y es que liberalización no es necesariamente desregulación, y precisamente en el entorno de los servicios profesionales de los países europeos se coincide de forma unánime en el concepto de regulación equilibrada, donde, eliminando las barreras que puedan resultar anticompetitivas, se fijan, sin embargo, unas mismas y mínimas reglas de juego con el objetivo de salvaguardar la calidad de los servicios a los usuarios y clientes y generando al mismo tiempo esa ansiada competitividad profesional. Pero es que además es esa competitividad global la que genera empleo y que desgraciadamente continúa siendo la máxima preocupación de los españoles, tal y como hemos podido ver en la reciente encuesta del CIS, y que por supuesto también lo es para nosotros. Y en este aspecto quiero destacar tanto la función estratégica de las profesiones liberales en el empleo, como por supuesto el del sector industrial en el que estamos inmersos los graduados e ingenieros técnicos industriales.
Por un lado, y según el estudio elaborado desde Unión Profesional junto al Instituto de Estudios Económicos, por cada profesional liberal se generan 1,5 puestos de trabajo indirectos, algo que se está teniendo muy en cuenta en los países de la Unión Europea para potenciar el papel estratégico de este importantísimo sector. Y si nos centramos en el ámbito industrial, veremos cómo también las políticas europeas trazan una línea clara de apuesta por el mismo, hasta el punto de fijar unos objetivos comunes de alcanzar el 20% del PIB en producción industrial para el año 2020, fundamentándolo sobre todo en los efectos de estabilidad que conlleva tanto en la economía como en el empleo. Y esto es algo que compartiremos todos los que estamos hoy aquí. Pues bien, esto no es solo una reivindicación histórica de nuestra profesión, sino que también forma parte de nuestro ADN. Y como tal, ya en 2013 celebramos en Murcia un Congreso Nacional cuyo lema principal fue el de reindustrializar el futuro. Y del mismo, además de extraer una serie de conclusiones muy interesantes, surgieron algunas de las actuaciones que han visto en el vídeo, como la Escuela de Fomento Industrial, que se ha convertido en un foco itinerante de impulso de las vocaciones industriales entre alumnos y titulados. Estas son solo pequeñas acciones que se van sumando a otras muchas llevadas a cabo por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Y sin ir más lejos, el pasado mes de julio tuvimos conocimiento de la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España, en la que por supuesto nos hubiese encantado participar, pero en cualquier caso se marcan 10 grandes líneas de actuación a desarrollar con las que coincidimos plenamente, por la que aprovechamos para felicitar en público al señor ministro por esta magnífica iniciativa y, cómo no, para brindarle toda nuestra colaboración para poder llevarla a cabo. Y aprovecharé también para felicitarle nuevamente por la puesta en marcha de la ampliación de la interconexión eléctrica con Francia y que de esta forma se alcanza el 2,8% de la potencia instalada, dejando un poco más cerca el objetivo del 10% fijado para el año 2020. Esto último será una realidad después de la reciente cumbre energética entre el presidente de la Comisión Europea y los gobiernos de España, Francia y Portugal, donde se fija un plan de actuación concreto y se habilitan además los fondos necesarios, lo que viene a ser otra extraordinaria noticia para nuestro país y nuestras empresas. Y es que la flexibilidad del sistema, la estabilidad, la garantía de suministro y el precio de la energía son sin lugar a dudas factores de competitividad muy importantes, lo que no es óbice para la necesaria planificación de un modelo energético a medio largo plazo en el que se prime el autoabastecimiento energético, disminuyendo nuestra alta dependencia y equilibrando de esta forma nuestra balanza de pagos con el exterior. Pero también hoy aquí quiero aprovechar para trasladar nuestro lema: una pyme industrial, un ingeniero. La gran industria española es altamente competitiva y, como muestra, solo hay que fijarse en sectores tan importantes como la automoción o el petroquímico, entre otros. Y en todo ello, no cabe duda, han influido de manera decisiva las importantes reformas realizadas por el Gobierno. Pero según los datos del Ministerio, de las 205.682 empresas industriales españolas, el 99,6% son pymes, de las que un 37,6% son micro, sin asalariados, un 48% son microempresas de 1 a 9 empleados, un 11,8% pequeña, de 10 a 49 empleados, medianas un 2,2% de 50 a 249 empleados y solo un 0,4% más de 250 empleados. Pues bien, las micro y pequeñas empresas de 1 a 49 empleados tienen un problema fundamental para su crecimiento, y es la falta de competitividad derivada del difícil acceso a la innovación y desarrollo de producto, organización, planificación, producción. Y ahí es donde se hace primordial la función de los ingenieros,
que son los que pueden trasladar de forma directa el potencial que necesitan las empresas para desarrollarse, crecer e innovar. Y es aquí donde pedimos que se adopten las medidas necesarias que faciliten la contratación de ingenieros en las pequeñas industrias españolas. Y además de conseguir el aumento competitivo de las mismas, nos alegraremos todos de que nuestros ingenieros no tengan que salir a otros países en búsqueda de oportunidades laborales y de que cuando lo hagan sea por propia voluntad y en base a los objetivos que cada uno se fije libremente. Señor Ministro, señoras y señores, las empresas españolas necesitan ingenieros y los ingenieros necesitan una oportunidad. La ingeniería técnica industrial española ha pasado de ser la cuarta profesión más demandada a ser la segunda en la actualidad. Y aquí tenemos un claro indicativo de la evolución positiva de nuestra economía. Pero aún así, sigue sin ser suficiente para satisfacer las demandas laborales de nuestros ingenieros. Y como habrán podido ver, hemos desarrollado un plan de movilidad internacional, pero no para facilitarles que se vayan sin más, no, eso no sería muy acertado. Y por ello se crea de forma paralela un plan de retorno consistente en mantenerlos totalmente informados de las nuevas oportunidades que vayan surgiendo en nuestro país. Por lo que nos toca trabajar para que éstas sean cada vez más y mejores y lleven consigo el regreso de nuestro capital humano. ¿Y cuál es uno de los puntos fuertes donde estamos trabajando? Precisamente en que los ingenieros se generen sus propias oportunidades a través del emprendimiento e iniciativas innovadoras. Y para ello se hace muy necesario el trasladarles ese sentido de la responsabilidad que han de tener para con la sociedad. Me entristece sobremanera las escalofriantes cifras de paro juvenil, pero si hay algo que me duele aún más es comprobar el alto grado de resignación que muchas veces cunde entre los egresados a la espera de que la situación cambie. Y es ahí donde tenemos que poner todo nuestro ímpetu para trasladarles la confianza que necesitan y que sean ellos mismos los que asuman el papel de la transformación y el crecimiento. Y con todos mis respetos, pierdan ese miedo al doctorado. Y sí, he dicho doctorado, y lo digo a propósito y así se lo traslado a los jóvenes ingenieros que visito por todas las universidades españolas. Y es que hay varias formas de doctorarse, una de ellas a través de la universidad y otra, no menos importante, que es el resultado de la experiencia vivida tras un reto empresarial o profesional, sea cual sea el resultado del mismo, pero que siempre nos acompañará durante toda nuestra vida. Pero centrándonos en el ámbito universitario, y ya para terminar mi intervención, España ha realizado la integración académica en el Espacio Europeo de Educación Superior, algo que sin duda facilita la movilidad en el ámbito mundial, pero que contrasta con la falta de la evolución en las profesiones que algunas en España datan del siglo XIX. No es entendible que 2 siglos después, y en el concepto de globalización en el que estamos inmersos, sigan existiendo 2 niveles profesionales, algo que por otra parte resulta casi inédito en el ámbito mundial, como tampoco lo es la enorme segmentación profesional basada única y exclusivamente en el concepto de uso y no en la capacitación técnica o competencia profesional. Por ello pensamos que ha llegado el momento de dar ese salto de modernidad que elimine esas barreras que nos hacen ser menos competitivos que el resto de ingenieros a nivel mundial y europeo. Y sin menoscabar ni uno solo de los derechos adquiridos por los actuales profesionales, podamos confluir hacia los modelos mayoritariamente implantados de habilitación profesional por los colegios profesionales. Y aquí tendrá especial protagonismo el desarrollo profesional continuo, experiencia y formación a lo largo de la vida, lo que a su vez resulta ser un objetivo básico en la política europea para conseguir mejorar la empleabilidad, la movilidad y la competitividad, algo de lo que precisamente aquí en España estamos muy necesitados.
Señor Ministro, señoras y señores, hoy aquí les hemos trasladado las iniciativas, los objetivos y la ruta marcada para los próximos 4 años. Y como habrán podido comprobar, también nuestras inquietudes y reivindicaciones. Pero sí les digo que ese mismo nivel de reivindicación va unido a nuestra máxima lealtad institucional y nuestro mayor ánimo de colaboración y grado de autoexigencia para la consecución de los objetivos comunes, reiterando el compromiso firme y sin fisuras que asume la Ingeniería Técnica Industrial Española por y para conseguir una sociedad mejor, más innovadora y más justa. Muchas gracias. Por último, vamos a escuchar al ministro de Industria, Energía y Turismo, señor don José Manuel Soria López. Muy buenas tardes, señor presidente del Consejo General de la Ingeniería, de la Junta Directiva del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, señor vicepresidente, señor secretario, señores decanos de los distintos colegios, no sé si no se me oye muy bien. Distinguidas autoridades, señoras, señores, queridos amigos diputados murcianos del Congreso, muy buenas noches. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento por hacerme partícipe del acto que en el día de hoy nos convoca aquí. Y quiero expresar ese agradecimiento al propio tiempo que quiero que interpreten que mi presencia hoy aquí se debe al respaldo inequívoco, claro, del Gobierno y desde luego del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a todo el colectivo integrado por la Ingeniería Técnica Industrial, y también para expresar agradecimiento por el trabajo y el esfuerzo que han hecho a lo largo de tantos años, que ha contribuido a la conformación del tejido industrial en España y que desde luego también tendrá que ayudar a ese objetivo al que se ha referido José Antonio con anterioridad, plenamente compartido por el Gobierno, para aumentar el peso del sector industrial en el conjunto de la economía española y, por tanto, contribuir al necesario proceso de reindustrialización en nuestra economía. José Antonio ha hecho un discurso muy completo, desde luego, pero ha hecho mucha referencia a la competitividad. Y ha mencionado que una buena parte de la competitividad se debe también lograr a través de la calidad y de la bondad de profesionales como son los que integran el colectivo al que todos ustedes representan. Lo comparto plenamente. No cabe duda que el talento, el conocimiento, la dotación del capital humano, en definitiva, en una sociedad, contribuye a que esa sociedad sea mejor, contribuye a que pueda competir mejor, contribuye en definitiva a que sea más competitiva. Pero no solo se trata que también de disponer de buenos profesionales, se trata de disponer también de buenas empresas, se trata de disponer también de un marco y de un entorno económico e industrial adecuado. Se refería también José Antonio al objetivo que en el ámbito de la Unión Europea se ha marcado en relación a que la industria debería representar al menos un 20% de toda la actividad económica en Europa. Y es verdad, a lo largo de los últimos años, fundamentalmente impulsado por el anterior comisario responsable, vicepresidente de la Comisión Europea, el italiano Antonio Tajani, responsable de industria, se hicieron distintas comunicaciones en Europa para intentar un fortalecimiento del tejido industrial europeo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que en Europa, a lo largo de aproximadamente los últimos 12 a 14 años, la industria ha ido perdiendo peso paulatinamente, prácticamente en todas las economías de la Unión,
con algunas excepciones, como puede ser el caso de Alemania. En España también ha ocurrido lo mismo. En España, a lo largo de los últimos 12 años, el peso del valor añadido bruto industrial ha ido cayendo en paralelo a una creciente terciarización de la economía, a un paralelo aumento del peso del sector servicios, al punto que en España el primer sector de la economía es el sector turístico, sector que además viene teniendo un comportamiento que creo que podemos calificar de extraordinario a lo largo de los últimos años. El pasado año batimos todos los récords, desde el punto de vista del número de visitantes internacionales y también desde el punto de vista del gasto global que esos turistas hacen en España. Y sin embargo, a pesar de ser el primer sector, a pesar de tener un comportamiento extraordinario, eso está siendo consistente con tener una de las más altas tasas de desempleo de toda la Unión Europea, un 23%. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que en paralelo, como les decía, a ese creciente proceso de terciarización ha ido perdiendo peso la industria. Y al final, el no tener un sector industrial potente en una economía hace que en esa economía se innove menos, hace que haya menos empleo estable, hace que se exporte menos y en definitiva hace que esa economía vaya peor. Y por eso, y no por otra razón, el gobierno desde principios de esta legislatura situó el fortalecimiento del sector industrial en el frontispicio de su política económica desde el punto de vista sectorial. Esta tarde yo tenía en reuniones distintas, una de ellas con un grupo industrial ciertamente importante en España, y luego con una asociación de industrias de la defensa, del espacio y aeronáutica. Y cuando estamos hablando tanto en un caso como en otro, salió el tema de la creciente preocupación e interés, afortunadamente, que en España hay por la industria. Y ocurre que a lo largo de estos últimos años habrán visto que han proliferado foros en todas las partes de España poniendo de manifiesto la necesidad de tener un mayor peso industrial. Primera consideración que a este respecto quiero hacer: hay ya conciencia en toda España, conciencia económica al menos, de que una recuperación sostenida tiene que venir ineludiblemente por un fortalecimiento del sector industrial. Y para ello, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues el gobierno lo que ha hecho en primer lugar es definir una política industrial. Hubo un tiempo en España en el que se pensaba que la mejor política industrial era la que no existía. En mi opinión, un error, porque la mejor política industrial no solo la que existe, sino que tiene que ser una política industrial activa, muy activa. El gobierno desde ese punto de vista, ¿qué ha hecho? Pues en primer lugar, lo que ha hecho es proceder a establecer líneas de financiación, no establecer, pero sí a potenciar líneas de financiación no bancarias que fueran destinadas fundamentalmente a empresas industriales. Ahí está la potenciación de todos los programas de competitividad, de todos los programas de reindustrialización. Ahí están las líneas potenciadas de la Empresa Nacional de Innovación para otorgar créditos participativos a aquellas empresas que incorporen en sus proyectos de inversión componentes de innovación. Ahí está, por ejemplo, el fortalecimiento de la herramienta, la Compañía Española de Reafianzamiento, que da un reaval que a su vez cubre los avales que dan las sociedades de garantía recíproca y, por tanto, cuestión importante, ante la escasez que ha habido a lo largo de estos años de financiación bancaria, potenciar la financiación no bancaria, porque además esta es una de las lagunas y esta es una de las carencias que todavía tenemos en la economía española, particularmente en la industria. Segunda línea de actuación de esa política industrial, pues potenciar sectores industriales concretos que tengan un gran efecto tractor en el resto del sector industrial y en el resto de la economía. Ejemplos concretos, sin ánimo de hacer una lista cerrada. El sector de la automoción es claramente un ejemplo de innovación, es claramente un ejemplo de exportación. Más del 85% de toda la fabricación de vehículos automóviles aquí en España se exporta a España. Es el segundo fabricante
de automóviles en Europa, y por tanto era una industria que claramente tenía que ser apoyada, tenía que ser potenciada por el efecto tractor que tiene en el resto de sectores industriales. Creo que una buena parte de las medidas que conocen todos ustedes, tanto los planes de incentivos a la adquisición del vehículo eficiente como distintos programas de innovación para poder incentivar e impulsar a marcas internacionales a que localicen aquí el lanzamiento de nuevos modelos y no en otros países, en otras economías donde también tienen centros de fabricación, pues ha contribuido en gran medida a que se hayan lanzado nuevos modelos en España, y está contribuyendo también a aumentar la fabricación, a aumentar las ventas, a aumentar la exportación, a aumentar todo lo que tiene que ver con la actividad de distribución y también con un impacto multiplicador en otros sectores. Otro ejemplo que quiero ponerles, el de la industria naval. Saben ustedes que desde el año 2011 teníamos un serio problema en la industria naval en España. Todos los países que tienen industria naval tienen sistemas de apoyo, sistemas de incentivos, sistemas de facilidad fiscal, los conocidos como sistemas de tax list. En el caso español teníamos una denuncia desde junio del año 2011 en la Unión Europea que había paralizado toda la cartera de pedidos del sector naval en España, que también tiene un importante efecto tractor desde el punto de vista de actividad y también desde el punto de vista del empleo. Pues bien, tenemos un nuevo sistema de tax list, empiezan a aumentar, y a lo largo de todo el año 2014 ha ido aumentando la cartera de pedidos del sector naval, o podríamos referirnos también a la industria aeroespacial, a nuestra participación en la Agencia Espacial Europea a través de un sistema de aportaciones que se traducen luego en encargos de proyectos con un retorno que va, que en todo caso es superior a 1 para las empresas de este sector. Quiero decir que el segundo pilar de la política industrial ha ido vinculado claramente al apoyo de sectores concretos que tienen un efecto tractor. En tercer lugar, se ha referido también José Antonio, la confección de la agenda para el fortalecimiento de la industria en España, que en definitiva es una hoja de ruta, no es un documento cerrado, es un documento abierto, no es una hoja de ruta exclusivamente del Ministerio de Industria, porque claro, aquí cuando se reforma el mercado laboral, de tal forma que sean más fáciles convenios, acuerdos entre las empresas y los sindicatos para dotar de más carga de trabajo a una fábrica, esa política laboral es política industrial. Cuando se sanea, cuando se reforma el sistema financiero como condición previa a tener unos bancos y unas entidades financieras más saneadas para que pueda circular mejor el crédito en España, eso también es política industrial. Cuando estamos reformando el sistema energético para atacar de raíz lo que son problemas estructurales, como por ejemplo el déficit entre ingresos y costes del sistema eléctrico, o por ejemplo el tema de la vulnerabilidad y la dependencia energética a la que también se ha referido, o por ejemplo la escalada continua y constante en los precios de la energía en España, 2004 al 2011 un 70% acumulado, con todo el impacto negativo que eso tiene en la competitividad. Esa política energética también es política industrial. Pues bien, todo eso está incluido, insisto, en la agenda para el fortalecimiento industrial, que es la hoja de ruta que aglutina pues las distintas actuaciones del gobierno en este sentido. Pero como les decía al principio, no se trata solo de impulsar la competitividad con buenos profesionales, que en todo caso eso es una condición necesaria, con buenas empresas, condición necesaria también, con una política industrial activa, también es condición necesaria. Pero ninguna de esas condiciones por sí sola es condición suficiente, porque quiero recordar que los programas de competitividad ya existían, los programas de reindustrialización ya existían, nuestra participación en la Agencia Espacial Europea ya era una realidad. ¿Qué es lo que ha cambiado? No solo ha cambiado el disponer de una política industrial activa, sino también el entorno macroeconómico. Y el entorno macroeconómico hoy no tiene sencillamente nada que ver con el que había hace solo 3 años. Hace solo 3 años estábamos en un contexto claramente de recesión, no solo hace 3 años, es que empezamos a crecer en el año 2014, porque en el año 2013, aunque empezamos a crecer en el tercer trimestre y en el cuarto, globalmente considerado, en el año 2013 caímos exactamente un 1,3. Hace 3 años se destruían en España pues a razón de 2.200 empleos cada día. Quiero decir que entre el periodo 2008 al 2011, cada uno
de los días de esos 4 años se destruyeron en España 2.200 empleos, en total una destrucción de 3.400.000 empleos. Hoy no se destruye empleo en España. En el año 2014 cada día se crearon 1.200 nuevos empleos, con una tasa de crecimiento del 1,4%. Y ahora la previsión de crecimiento del gobierno, que fue corregida al alza por parte del presidente Rajoy en el último debate sobre el Estado de la Nación, para este año es un 2,4%, si bien hay observadores y hay, digamos, plataformas que dan un crecimiento incluso superior a ese. Con ese crecimiento del 2,4% estamos creando en España cada día aproximadamente unos 1.600 nuevos puestos de trabajo, con lo cual, pues efectivamente, entre el año 2014 y el año 2015 se habrán creado aproximadamente 1 millón de empleos. ¿Son empleos creados por el gobierno? En absoluto. Son empleos creados por las empresas, fundamentalmente, también se ha referido ahí el presidente, por las pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que dominan en el tejido empresarial español. La situación ha cambiado radicalmente y por tanto también tenemos que darle importancia a ese nuevo escenario macroeconómico, a esa estabilidad macroeconómica que hemos alcanzado, desde luego, con las políticas que se han llevado a cabo bajo el liderazgo del presidente Rajoy. Esta es una recuperación clara, esta es una recuperación firme. Ahora bien, ¿es una recuperación irreversible? Pues no, no es una recuperación irreversible, porque la propia experiencia nos demuestra que otras políticas no solo son posibles, sino que han sido aplicadas en otro momento. Sería irreversible en el caso de persistir con la política económica de reforma y de consolidación fiscal, pero no por la obsesión que tenga el gobierno de decir tenemos que persistir con la austeridad, no, simplemente porque el haber conseguido equilibrios macroeconómicos y sobre todo el haber conseguido encauzar las cuentas públicas es lo que ahora, fuera de España, y es verdad, más fuera de España que dentro de España, nos ha valido el reconocimiento de decir ahí hay una historia de éxito que contar. No son palabras mías, son palabras del primer ministro australiano, cuando en la última reunión del G20 en Brisbane invitaba a que tomara la palabra el presidente Rajoy, justamente para que explicara al G20 cuáles eran las medidas y políticas que aquí habíamos tomado. ¿Han sido medidas fáciles de adoptar? En modo alguno, muy difícil. ¿Han sido medidas fáciles de explicar? Tampoco, difíciles de explicar. ¿Han sido medidas y reformas fáciles de entender? Mucho menos. Ahí lo estamos viendo, el coste electoral que ha tenido el partido en el gobierno en las últimas elecciones europeas, y ahí tenemos cuáles son las previsiones de las encuestas. Ahora bien, esa evolución electoral es motivo para cejar en el empeño de las reformas o cambiar el signo de la política económica, en modo alguno. ¿Por qué? Por lo que les decía antes, porque esta recuperación es una recuperación clara y que sabemos y tenemos el convencimiento de que puede ser irreversible siempre y cuando persistamos en esa política económica. Concluyo reiterando mi agradecimiento por la invitación que me han hecho para ser copartícipe con todos ustedes en un acto tan importante como es la toma de posesión de la nueva Junta Ejecutiva del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, y también pues quiero reiterarles mi ánimo, mi estímulo y mi aliento para que persistan desde la Ingeniería Técnica Industrial, persistan en su contribución al desarrollo industrial de España, porque eso es contribuir a la mejora de la economía española. Muchas gracias. Del señor ministro, damos por terminado este acto institucional. A continuación les ofreceremos un vino español y sobre todo muchas gracias a todos por habernos acompañado en este acto institucional del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial. Gracias.